Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y Punto y mirad qué monada de chal vamos a tejer. No me digáis que no es bonito, le tengo que dar un poquito de vapor todavía, ¿eh? Me encanta. Mira, lleva aquí como unos volantitos al final, súper chuli, muy facilito de tejer. Bueno, pues lo podéis trabajar con un material similar o este mismo material. Te voy a dejar en descripción el enlace de donde yo lo he conseguido, ¿vale? Porque no es de España, pero tiene online, tiene web. No es colaboración, me ha gustado el material y lo he pedido directamente, nada más. Entonces, es este material que, como veis, lleva un grosor como de un 5, pero yo lo he notado como un poquito más. ¿Vale? Aquí te dice que es como de un 5, pero yo lo he notado como un poquito más grueso. Lo estoy trabajando con un gancho del 2,5. Aquí no te dice con qué gancho lo tienes que trabajar. Te voy a dejar toda la descripción. En descripción en la cajita tenéis todos los datos. Porque es italiano, entonces no te voy a poder ni decir el nombre casi bien. Aquí pone 5/3. Puro algodón y bueno, así se llama, filo di Escocia, 3 esfere, Gold Serie. Bueno, el material me ha encantado, ¿eh? Tienen variedad de colores. Los ovillos son como de unos 90 gramos porque lo he pesado y pesa más o menos eso, que aquí tampoco te dice, bueno, aquí te está diciendo gramos 100, pero en realidad es un poco menos, ¿eh? Son como 90 porque lleva un cartoncito dentro que pesa. Entonces, eso. Bueno, 480 gramos ha sido el total porque lo he pesado una vez hecho. 480 gramos, 5 ovillitos de este. Y te va a sobrar un pelín. Vale, gancho del 2,5. Y empezaremos trabajando aquí, creando los primeros abanicos, que serán 1, y después serán 2, y después serán 3 a cada lado, y después serán 4 a cada lado, así hasta llegar a tener 12 a cada lado. Ahí voy a cambiar la puntada para hacer estos 3 volantitos que veis aquí. Aquí van 2 que es con la misma puntada y el último que es esta otra puntada. Así que bueno, voy a hacer una muestra, no voy a llegar a tejerlo entero de nuevo. Entonces voy a hacer una muestra para que sepáis cómo se va creciendo y a lo mejor pues me quedo en el 3, ¿vale? Aquí voy a crecer como 2 veces para que veáis cómo se hace y ya ustedes continuáis hasta 12. Empezamos haciendo un nudo de inicio y 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cojo lazada y ahora voy a contar desde la primera hacia acá. 1, 2, 3, 4. En la cuarta hago un punto alto, separo con 2 cadenas, lazada, salto 1, 2 y en el tercer punto hago un punto alto. Y ahora tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el mismo sitio un punto alto. A ver, no, vamos a hacer, perdón, 4 cadenas de separación en vez de 5. Y aquí mismo, de nuevo, un punto alto. ¿Vale? Así. Y ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. 1, 2, 3, equivale a un punto alto. Dentro del espacio hago 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8 puntos. Ahora mismo tengo un total de 9 porque tengo los 3 del principio, o sea, las 3 cadenas al principio que cuenta como un punto. Ahora mismo tengo 9 y el 10 aquí sobre el punto del centro, que tenemos ahí un punto, y en el centro siempre vamos a repetir esto, el punto, las 2 cadenas y un punto sobre el otro punto. Esto siempre se repite cuando llegamos al centro. Y ahora hacia el otro lado tengo que hacer los 8 puntos y luego aquí el último, sería un total de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9 vamos a contar hacia arriba 1, 2, 3 y 4. En la cuarta cadena el 9. Y hemos completado otra vuelta. Siguiente vuelta. Subimos con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Tengo un punto alto y una cadena de separación. Y ahora en cada punto hago, me voy al siguiente punto y hago un punto alto, una cadena. Siguiente punto, no saltamos puntos ni nada, ¿eh? Punto alto, cadena. Siguiente punto. Así que trabajamos en todos los puntos con una cadenita de separación. Cadena, punto, cadena, punto, cadena, punto, cadena, punto, cadena, punto. Y ya estoy en el centro. Aquí siempre vamos a hacer 2 cadenas y sigo trabajando hacia el otro lado igual que he hecho aquí. Punto, cadena, punto, cadena, así hasta el final. Cadena y el último punto es aquí la tercera cadenita, que no se nos olvide. Tenemos que tener los mismos puntos que teníamos, serían 10 pero separados con cadena. 2, 4, 6, 8 y 10. 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Vale? Aquí tenemos las 2 cadenitas siempre en el centro. La siguiente vuelta, la tercera la voy a llamar de las que estamos haciendo sin contar el comienzo que hicimos. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Ahora irá punto alto y 2 cadenas de separación y trabajar en cada punto también, con lo cual son 10 puntos los que tenemos que trabajar. Ya he trabajado 2, 1 y 2. Aquí va el tercero, separando con 2 cadenitas. 4, 2 cadenas, 5, 2 cadenas, 6, 2 cadenas, 7, 2 cadenas, 8, 2 cadenas, 9, 2 cadenas y 10. Estoy en el centro. Separo con 2 cadenas y de nuevo los otros 10. 1, las 2 cadenas, 2, las 2 cadenas, así hasta completar la vuelta. Y terminas la vuelta con las 2 cadenas y el punto alto aquí la tercera cadena, o sea que aquí te tiene que quedar una. Ahí. Bueno, pues después de este comienzo, de estas, pues serían 4 vueltas en realidad, porque aquí empezamos con 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a empezar a hacer 4 vueltas que se repiten. ¿Vale? Entonces, como haga estas 4 vueltas, todas ya se van a ir repitiendo hasta tener los 12 motivos. Ahora tendríamos como 1 a cada lado. Ahora, en esta que vamos a empezar, en esta siguiente ronda de 4 vueltas, vamos a conseguir tener 2 a cada lado y así, ¿vale? Empezamos haciendo
primero 10 cadenas en este lado porque serán 1, 2, 3 y 4 para un punto alto doble y luego 6 más, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que va de separación. Me voy a saltar el primer espacio y en el siguiente hago un medio punto alto, medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y salto un espacio y en el siguiente un medio punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, salto un espacio y en el siguiente un medio punto alto. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, el siguiente salto un espacio y en el siguiente un medio punto alto. Vale, ya estamos llegando aquí al centro, que sería este, ¿vale? Entonces aquí haces 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, pero saltas el espacio y te vas al punto alto. Haces el punto alto, 2 cadenas y el punto alto siguiente. Aquí en el centro siempre lo mismo. ¿Cómo te queda este lado? Te queda este espacio de cadena, que será el aumento donde venga uno de los motivos. Luego van 3 espacios que son de separación. Y aquí irá otro aumento, otro motivo. Así que va motivo, 3 espacios de separación, motivo. Ahora hacia acá lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto este primer espacio, me voy al siguiente, hago un medio punto. Tenemos que tener 1, 2, 3, 4 y 5 espacios de cadena. Tengo 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un espacio, ya tengo 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un espacio, ya tengo 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un espacio, ya tengo 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 5 serán. Aquí tienes que hacer doble lazada, saltar 2 cadenas y aquí en la tercera hacer un punto alto doble. Y tenemos la primera vuelta de las 4 que se repiten. Te explico las cadenas a qué equivalen para que tú siempre lo tengas ya en cuenta cuando tengas que hacer esos aumentos que vas a ir haciendo, que te van a salir solos, pero quiero que entiendas cómo son. Aquí siempre va a haber un motivo cuando hagamos esta vuelta número 1. Este primer espacio de cadena será un motivo, luego irán 3 de separación, luego irá un motivo, luego irán 3 de separación, luego irá un motivo, así conforme vayas creciendo te van a ir quedando cada vez más. Entonces quiero que sepas que va motivo, 3 espacios de separación, motivo, ¿vale? Y cuando llegas al centro, bueno, pues aquí haces el centro. Bueno, pues esta sería la vuelta número 1. Vuelta número 2. Voy a retomar aquí. Hago 1, 2, 3 y dentro del espacio 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lazada y aquí en este primer espacio hago un medio punto alto. Ahora van 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguiente espacio, un medio punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguiente espacio, un medio punto alto. Ahora, de los 3 espacios que teníamos nos quedan 2 y ya este es el del motivo, porque es el que está aquí justo, antes del centro. Así que tengo que hacer 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Y ahora haremos el punto alto en el punto alto del centro, 2 cadenas, el punto alto en el punto alto del centro. Entonces, aquí tanto siempre al principio como aquí en el centro vamos a tener un total de 9, pero los motivos son de 8 puntos, ¿eh? Lo que pasa es que aquí, luego cuando ya tengamos más motivos, los que nos pillen en el centro serán de 8 nada más. Vale, ahora hago los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Engancho con punto, medio punto alto, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, medio punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siguiente espacio, medio punto alto, y ya estoy aquí en el último donde tengo que hacer los 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9 que va aquí. No son 9, son 8 nada más, pero ya sabéis que tanto a los principios al final y aquí en el centro son 9. 1, 2, 3, 4. En la cuarta cadena, porque ese sería el punto alto doble, hago ese último punto. Y tenemos la vuelta número 2 de las vueltas que se repiten. Vuelta número 3, voy a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Tengo un punto alto y una cadena de separación. Y ya, desde el siguiente punto, trabajo todos los puntos. 1 cadena. 2 cadenas. 3 cadenas. 4 cadenas. 5 cadenas. 6 cadenas. 7 cadenas. Y el último, 8. Ahora, lazada en el espacio hago un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí ya solo me queda un espacio. Hemos ido de 3 a 2 y ahora 1 de cadena y ya estoy en el siguiente motivo. Punto cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y como estoy aquí en el centro siempre es uno más, son 9. Luego lo entenderéis cuando ya hagamos otro motivo aquí, que solo al principio y al final y en el centro es donde van 9 puntos en vez de 8. Mira, me he sacado un montón de hilo para no tener que estar tirando, pero al final se hacen nudos. Aquí en el centro siempre hacemos 2 cadenitas y el punto aquí. Y voy hacia abajo igual que hemos hecho esta parte. He completado ya la vuelta número 3, ¿vale? Aquí ya sabes que el último punto es en la cadenita. Bueno, pues la vuelta número 4 y ya empezaremos de nuevo con la 1. La 4, subo con 5, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y ahora, atenta,
porque ahora va en punto relieve. Entonces a partir del siguiente punto cojo en relieve por delante y hago el punto en relieve. Separo con 2. Todos los puntos cogidos en relieve. Separo con 2. Separo con 2. Lo puedes hacer trabajando sobre el punto si quieres, ¿eh? Pero me parece más vistoso hacia en relieve en esta vuelta número 4. 2. 2. Y ya nuestro último punto aquí. Cuando has terminado todos los puntos, hace una cadena, un medio punto y una cadena. Porque ya no tienes que hacer, ya no te quedan sitios para hacer espacios de cadena. Y directamente empieza en relieve en el siguiente punto del siguiente motivo. 1, 2. Punto 1, 2. Trabaja así los 8, ¿eh? El noveno, que es el de la esquina, se trabaja normal. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ya estoy llegando. 1, 2. Y aquí 1, 2. Y ya estoy en el del centro, que se trabaja normal. Un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el siguiente punto del centro. Pues ahora hacia abajo repito todo lo que he hecho aquí. Así que igual. 2 cadenas y vamos cogiendo en relieve. Y aquí ya mi último punto de este motivo. Entonces aquí hago una cadena, engancho aquí en las cadenitas con un medio punto, una cadena y vuelvo otra vez a hacer los 8 puntos altos en relieve separado con 2 cadenas, y el noveno punto será hacerlo normal aquí en la tercera cadenita con un punto alto normal. Ese no iría en relieve. 2 cadenas, venga, voy a completar esta vuelta. Y aquí ya al final 1, 2 y haremos el punto alto aquí. Aquí te tiene que sobrar un punto aquí. ¿Vale? A ver, míralo bien. Aquí te sobra la cadena. Aquí sería la tercera cadena. Ahí hacemos, vaya, aquí un punto alto. Y hemos completado la vuelta número 4. Tenemos 1, 2 motivos, 1, 2 motivos. Ahora vuelvo a empezar con la vuelta 1, que es la de las cadenas, de 6 cadenas que vamos haciendo arquitos. Y entonces nos quedará 1 aquí. Aquí irán 3 cadenetas de separación, o sea, 3 espacios de 6 cadenas de separación. Y aquí habrá un espacio de cadena de separación de 6 también, pero será donde irá un motivo. Luego 3. Bueno, vamos a verlo.
tenemos que empezar con las 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que son 4 para dar altura al punto alto doble y 6 de separación. Lazada. Salto este primer espacio y aquí hago un medio punto. Este será como mi aumento donde irá un motivo y ahora tengo que separar con 3 arquitos de 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un espacio en el siguiente medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un espacio en el siguiente un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un espacio y este ya sería como mi último espacio y aquí hago un medio punto. Entonces van un 2 y 3 que te quedan justo encima del motivo de la vuelta anterior. Ahora van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto esto que ves aquí, que es una cadena, un medio punto, una cadenita, eso lo saltas, te vas al primer espacio del siguiente motivo. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ya tienes donde va otro motivo, ¿eh? Y ahora van los 3 de separación. Salto un espacio. Aquí tengo 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un espacio. Aquí tengo 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y salto un espacio y aquí tengo 3. Y entonces ya estoy en el centro. Este es mi centro. Aquí me queda un espacio. ¿Vale? Y aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y salto ese espacio y aquí en el punto alto hago un punto alto. 2 cadenas y un punto alto. Porque estoy en el centro y siempre hacemos esto. Entonces, como veis, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios que serán motivo 1, 2, 3, motivo 1, 2, 3, motivo. Entonces tengo un motivo, 2 motivos y 3 motivos. Hacia acá lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto el primer espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un espacio. Ya estoy aquí en el último. Y aquí me han entrado el motivo y las 3 de separación. Ahora aquí en medio va otro motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saltamos esto que hay aquí, que es cadena, medio punto, cadena, ¿vale? Y te vas al primer espacio del siguiente motivo. Y aquí irá un motivo. Y ahora van las tres de estos, los 3 espacios de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un espacio. Tengo 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un espacio. Tengo 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un espacio y tengo 3. Y ahora ya mi último. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doble lazada. Y aquí tengo que hacer un punto alto doble saltando 1, 2 cadenas. Aquí la tercera. 1, 2 y 3 veces. Y hemos completado y tenemos que tener los mismos espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Vuelta número 1 de nuevo. Ya estáis viendo el procedimiento, no tiene mayor complicación. Ahora repetimos la vuelta número 2. Empezamos haciendo 1, 2, 3 cadenas y dentro del espacio 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
engancho con medio punto en el primer espacio de cadena. Ahora separamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, medio punto en el siguiente espacio de cadena. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio punto. De nuevo, aquí va otro motivo. Así que directamente hago 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Engancho con medio punto alto. Ahora tenemos que hacer los dos espacios de 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 2. Y aquí, que justo antes del centro, tengo que hacer los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí en el punto un punto. ¿Veis lo que os decía? De que tenemos, bueno, voy a hacer primero el centro con 2 cadenitas y un punto aquí en el siguiente, para ya quedarme justo en la mitad. Lo que yo os decía, aquí tenemos 8 dentro del espacio, pero son 9 en realidad porque tengo las 3 cadenas, pero luego aquí los que quedan ya en el centro son 8 nada más. Aquí sí son 9 porque son 8 y este, pero nos hacen falta porque a la hora de aumentar nos hace falta ese punto de más. Bueno, pues continúo hacia acá lo mismo. Ahora tengo que hacer aquí 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Medio punto en el primer espacio de cadena, hago 6 enganchos, 6 enganchos y aquí de nuevo 8, 6 enganchos, 6 enganchos y 8. Y el noveno que será en la cuarta cadenita. He completado la vuelta 2, ahora la vuelta 3. Repetimos. Ya tengo 1, 2, 3 motivos, 1, 2, 3 motivos. Entonces trabajamos sobre esos motivos. Aquí 1, 2, 3, 4 para tener un punto alto y una cadena de separación. Y ya en todos los puntos hago punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena. He terminado todos los puntos, ahora medio punto en el espacio de cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de nuevo medio punto en el espacio. Aquí solo tenemos un espacio de 6 cadenas y ya directamente me encuentro con otro motivo. Repito punto en cada punto con cadena de separación. Completado los 8 puntos, aquí recordad que tenemos 9, aquí en el centro 8. Medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Medio punto. Y ya, aquí ya me voy a encontrar que tengo 9, ¿eh? Porque estoy en el extremo de arriba. En los extremos se tienen 9, en los centros se tienen 8.
he completado todos los puntos, estoy en el centro, separo con 2 y hacia el otro lado repito lo mismo hacia el otro lado. He completado la vuelta 3 y ahora ya la 4, que es la última, antes de empezar otra vez con la 1. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5 para tener un punto alto y 2 cadenas de separación. Y ahora cogemos todos los puntos en relieve. A partir del siguiente punto voy cogiendo y separando con 2 cadenas. En relieve por delante, 2 cadenas. Estamos haciendo siempre esos relieves, como veis, del derecho, cuando estamos del derecho. Nos coincide así. 2 cadenas, vamos separando. Cuando hayas trabajado tu primer motivo, que ya tienes todos los puntos cogidos en relieve, separados por 2 cadenas, hace una cadena y como solo tienes un espacio aquí, hace un medio punto y una cadena. Y ya directamente al siguiente motivo. Punto alto, 2 cadenas, punto alto, así pero en relieve. Completado el otro motivo, esos 8 puntos, una cadena, un medio punto, una cadena. Y de nuevo aquí irían 8 y el 9 va normal, acuérdate. Aquí van los 8 primeros en relieve y el último, que es el del centro, va normal. Pero separamos siempre con las 2 cadenas. Aquí este, que es del centro, va normal. Y ahora, de nuevo las 2 cadenas, el punto normal, que es el del centro, y 2 cadenas, y ya el resto van en relieve. Y repetimos como hemos hecho aquí. Bueno, pues hemos completado la vuelta 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora volveré a hacer la 1, la 2, la 3 y la 4 todas las veces que me haga falta. Yo he parado cuando he tenido 12 motivos a cada lado. Venga, entonces empezaríamos la vuelta 1 de nuevo. Voy a empezar una vez más con vosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí giro y salto el primer espacio. Aquí hago un medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya salto un espacio y estoy en el último sobre el motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que saltar al primer espacio del siguiente motivo. Te salta el punto va, o sea, la cadena, el medio punto y la cadena. Te vas aquí al primer espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saltas un espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saltas un espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y saltas un espacio. Estás en el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tienes que saltar hasta el primer espacio del siguiente motivo. 2, 3, 4, 5, 6. Salta un espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un espacio. Y estoy aquí. Este es el centro. Aquí me tiene que quedar un espacio. Que por eso hacemos 9 puntos, para que nos sobre un espacio. Por eso lo hacemos al principio y aquí al final de un lado, que es el centro. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto el espacio, me voy al punto alto, hago un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Y repito hacia el otro lado lo mismo. Entonces te va a quedar motivo, 1, 2, 3, motivo, llevan 2 motivos, 1, 2, 3, motivo, llevan 3 motivos, 1, 2, 3, motivo, ya van 4 motivos. Para esta siguiente vez. Para esta siguiente ronda de 4 vueltas. Hacia abajo, repito lo mismo.
2, 3, 4, 5, 6. Salto el primer espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un espacio. Vale, esto ya no tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto ya no tiene más explicación. Salto un espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un espacio, estoy en el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saltamos aquí este centro y aquí me voy al primer espacio del siguiente motivo y voy bajando así. Y terminas con la 6 y el punto alto doble. Vale, bueno, pues ya tienes esto preparado para tener la vuelta 2, la 3, la 4 de nuevo. Tendrás 4 motivos y tendrás 4 motivos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 espacios y hacia acá también. Bueno, pues cuando tú tengas ya este del revés, voy a ponértelo del derecho. Cuando tengas la medida que a ti te guste, pero yo he dejado 12 motivos. Aquí tengo 3, pero yo he dejado 12 a un lado y 12 a otro. Esta vuelta que acabo de explicarte, que es la 1, la tienes que hacer también. Y voy a empezar a hacer las vueltas del volantito ya, ¿vale? Entonces vamos a preparar primero con esta primera vuelta, que sería en puntos altos. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas para tener aquí un punto. Dentro de los espacios vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Me voy al siguiente espacio. 1, 2, 3, 4. Me voy al siguiente espacio. Y así todo el tiempo hasta, bueno, ahora en el centro te voy a decir cómo haremos. 3, 4. ¿Vale? En cada espacio de 6 cadenas vamos a hacer 4 puntos altos. Aquí tengo 5 porque es el principio y al final también. He ido rellenando con 4 puntos y aquí cuando llegas al centro hace en el punto 1. Dentro del espacio haces 2. Así que ya tendrás 3. He hecho 2 y en el punto el cuarto. Así que también tienes 4 ahí. Y ya continúa en los espacios con 4. Me voy al siguiente espacio, de nuevo 4. Me voy al siguiente espacio, ¿vale? Así hasta el final. Terminas con los 4 y aquí tienes que hacer uno más, así que cuentas 1, 2, 3, 4. En la cuarta cadena hace el punto que te falta. Bueno, pues ya ni hacemos aumento al principio ni al final ni aquí. Ya vamos a trabajar sobre los puntos que tenemos, ¿eh? Ahora hago 1, 2, 3, 4 y esta vuelta será de un punto alto y una cadena de separación. Así que aquí voy saltando un punto, cadena, salto un punto, cadena, salto un punto, cadena, salto un punto. Así toda la vuelta. Cadena, salto un punto. Ni hay que hacer nada en la esquina de arriba, ni al principio ni al final. Cadena, salto un punto. Bueno, una vez que has completado esta vuelta, mira, yo tengo aquí marcado el centro, ¿vale? Que sabes cuál es, porque ya lo llevabas por aquí. Tengo aquí 27 espacios, este no lo cuento, que es el centro, y 27 espacios. Tienes que contar que tengas en los dos lados lo mismo, independiente del centro, para poder distribuir ahora los motivos que vamos a hacer. En el primer volante van 2 volantes como este y luego uno diferente. Bueno, pues necesito
8 espacios para cada motivo. Entonces yo hago, aquí voy a hacer, ¿por qué me voy al centro primero? Porque quiero saber cuánto me caben aquí. Mira, aquí va un motivo, pues ahora cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí va otro motivo, en el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí va otro motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí en el 8 va otro motivo. Entonces aquí me sobran 3 espacios. Ya sé que en el cuarto, aquí 1, 2, 3, 4, es donde va mi primer dibujo. Bueno, pues tú vas a tener, como tú tienes aquí mucho más vueltas, vas a tener más espacio, pero tú lo distribuyes igual. Yo creo que cae exactamente igual, ¿eh? Que me sobraban ahí también 3 y en el cuarto tenía que hacerlo, así que no vas a tener problema. Pero si no, ya te he dicho cómo tienes que calcularlo. Y ahora vamos a empezar la primera vuelta del motivo. Mira, aquí hago una cadena. Aquí en este primer punto hago un punto bajo. Separo con 1, 2, 3 cadenitas. En el primer espacio voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas. En el segundo espacio voy a hacer un punto bajo. ¿Vale? Ya he cogido 2. Aquí tengo 3 y en el cuarto es donde había que hacer el motivo. 1, 2, 3 cadenitas. Entonces me salto este 3 y aquí en el cuarto ya empiezo a hacer el primer motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. Ahora separo con 1, 2, 3 y me salto un espacio y hago un punto bajo en el siguiente. 1, 2, 3 en el siguiente espacio un punto bajo. 1, 2, 3 en el siguiente un punto bajo. 1, 2, 3 en el siguiente un punto bajo. 1, 2, 3 en el siguiente un punto bajo. Tenemos que tener 1, 2, 3 y 4 anillitas de 3 cadenas. Y ahora repito 1, 2, 3. Me salto un espacio y en el siguiente voy a hacer 8 puntos altos para hacer otro dibujo, otro motivo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, salto un espacio y en el siguiente un punto bajo. Y esto es lo que se va a ir repitiendo, ¿vale? Ahora van las 4 anillitas. 1, 2, 3, la primera, 1, 2, 3, la segunda, 1, 2, 3, la tercera, 1, 2, 3 y la cuarta. Ahora 1, 2, 3, salto un espacio y aquí hago 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Salto un espacio, un punto bajo. Y ahora van los 4 espacios. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3 y el cuarto. Y ahora 1, 2, 3 y salto un motivo y veis, ya estoy en el centro, hago el motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así que tengo que tener 1, 2, 3 motivos, el centro y ahora 1, 2, 3 motivos. Aquí hago 1, 2, 3, salto un espacio, hago un punto bajo.
Ahora van 1, 2, 3. Tengo que hacer las 4 anillitas. 1, 2, 3. Ya llevo 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3 y 4 de separación. Y repito el motivo. 1, 2, 3, salto un espacio, hago 8, cuatro, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, salto un espacio, un punto bajo. Y ahora separo con las 4 anillitas, ¿vale? Repetimos. Cuando llegas al final termina como has empezado. Aquí hago 1, 2, 3. ¿Veis? Me quedan los 3 espacios. Aquí salto 1, hago un punto bajo, 1, 2, 3, hago en el siguiente espacio un punto bajo, 1, 2, 3 y aquí hago en la tercera cadena un punto bajo. Y he completado la vuelta 1 del volante número 1. Ahora hago una cadena y giro. Y voy a hacer un punto bajo. Mira, no hagas la cadena porque lo que hace es ponerse como más gordito. Entonces sin cadena, a ver si no se me va, aquí. Sin cadena ni nada, giro. Y voy a hacer aquí un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, me salto el primer espacio, me voy al siguiente, hago un punto bajo. 1 y 2 cadenitas de separación nada más a partir de ahora en los motivos, ¿eh? En los demás son 3. Los 8 puntos los tengo que trabajar pero con cadena de separación. Una cadenita. Una cadenita, ya tengo 2 puntos. 3 cadenas. 4 cadenas. 5 cadenas. 6 cadenas. 7 cadenas. 8. Bueno, pues ahora 2 cadenas. Aquí tienes las 3 cadenas, esta te las tienes que saltar. Te tienes que ir a que tienes 4 espacios, ¿vale? Al primero de los 4 espacios haces un punto bajo. Y ahora van 3. 1, 2 y 3. Tienes una anilla. Ahora vas a tener 3 anillas en vez de 4. 1, 2 y 3. Tienes 2 anillas. 1, 2 y 3. Y tienes 3 anillas. Y repetimos ya todo el tiempo esto. 2 cadenas antes de llegar al motivo y 2 cadenas para terminar el motivo. Un punto en cada punto separado por una cadena. Punto, cadena. Punto, cadena. Punto, cadena. Punto, cadena. Punto, cadena. Cadena. Punto, cadena y punto. Y ya cuando has hecho tu último punto, son 2, te vas a los, tienes aquí 4 espacios, esto no lo cuentes, y ahí haces un punto bajo. Y ahora tienes que hacer los 3, 1, 2, 3 espacios de cadena, las 3 anillitas de 3 cadenas. 2 y 3. 2 cadenas de separación y repito los 8 puntos separados por una cadena. Así por todo. Como no tenemos que hacer ni aumentos ni nada, pues por todo igual. Completado la vuelta 2, la terminas como la empezaste. Aquí las 2 cadenas, el punto bajo y luego las 3 cadenas y un punto. Bueno, pues gira. Vamos a hacer la vuelta 3. Punto bajo aquí mismo. 1, 2, 3 cadenas. En el espacio un punto bajo. Y ahora una cadena de separación nada más cuando vayamos a llegar al motivo y cuando salgamos del motivo.
punto alto y separo con 2. Un punto en cada punto, separo con 2. Separo con 2. Aquí los 8 puntos los tenemos que trabajar y separar con 2 cadenas. Y el último punto. Ahora hago una cadena, me voy al espacio de cadenitas, un punto bajo, y ahora en vez de 3 anillitas vas a tener 2. 1, 2, 3, una anilla, 1, 2, 3 y 2 anillas. Entre motivo y motivo solo van 2 anillitas. Ahora una cadena y repito. En cada motivo un punto alto, 2 cadenas. Punto alto, 2 cadenas. 2 cadenas. Así en los 8 puntos. Y punto alto. Una cadena, un punto bajo en el primer espacio de 3 cadenas. 1, 2, 3, tengo una anilla. 1, 2, 3, tengo 2 anillas. De nuevo, una cadena y repito en el motivo. ¿Vale? Así haríamos la vuelta número 3. La vuelta igual que la habías empezado y ahora hacemos la vuelta 4. Punto bajo. 1, 2, 3. Aquí tengo que hacer directamente aquí un punto alto en el primer espacio. A ver, me queda, no, así no me va a quedar bien así. Bueno, pues entonces tenemos que enganchar de nuevo aquí. Enganchamos en el primer espacio con un punto bajo, una cadenita. En el primer espacio hago un punto y después en los 5 espacios centrales voy a hacer 3 en cada espacio. 1, 2 y 3. Me voy al siguiente espacio. 1, 2, 3. Siguiente espacio. 1, 2, 3. Siguiente espacio. 1, 2, 3. Entonces tengo ahora mismo 4. Todavía me falta otro. 1, 2, 3. Vale, tenemos que tener 1, 2, 3, 4 y 5 espacios de 3 puntos. Tenemos que tener los 5 espacios con 3 puntos. Y aquí en el último espacio, igual que en el primero. Solo un punto alto. Una cadena, engancho en el primer espacio y ahora solo me queda 1, 2, 3, una anillita de 3. Y repito, una cadena en el primer espacio, solo un punto. Aquí van en los 5 espacios 3 puntos y en el último espacio 1. Igual que hemos hecho aquí, por todos los motivos. Vamos a hacer la vuelta número 5, que sería la última vuelta de este primer volantito. Tienes que estar del derecho, te cae del derecho. Bueno, aquí empieza con un punto bajo. Me voy a ir al espacio de las cadenas a hacer el punto bajo. Ahora hago una y 2 cadenitas. Y voy haciendo puntos bajos en todos los puntos, pero en el primero, en el del centro y en el último voy a hacer un picot. Entonces aquí en el primero hago punto bajo, 1, 2, 3 y el picot. Y ahora hacemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 es nuestro centro. Aquí en el 8, 1, 2, 3 y hago un picot. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 que es nuestro último punto. 1, 2, 3, un picot. Ahora hago 2 cadenitas y aquí la única anillita que me queda hago un punto bajo. Y así vamos a hacer todos los motivos. 1, 2 cadenas. Aquí ya sabes que en el primer punto tienes que hacer el picot. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el 8 va otro picot. De nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y hago el picot. 2 cadenas aquí en el centro, hago un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo me voy al punto y hago el primero con picot, ¿vale? Esta sería mi última vuelta ya para habríamos completado el primer volante. Ahora va tejido por la parte de aquí de detrás 3 vueltas en punto red para volver a tener una base con altura y nos van a salir los siguientes volantes aquí. ¿Veis? Este es el primer volante que estamos haciendo. Ahora irán 1, 2 y 3 de punto de red y volveré a hacer otra exactamente igual que he hecho con las 5 vueltas, pero intercalada. Entonces haré el motivo aquí entre motivo y motivo. Es muy fácil porque tú calculas que tiene que estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 8 va un motivo, en el 8 va un motivo. Me quedan aquí 7. Entonces tú calculas, por ejemplo, que si aquí tienes un motivo, tú bajas hasta aquí no puede haber un motivo. Tienes que moverte 1, 2, 3 y en el cuarto. 1, 2, 3 en el cuarto. ¿Vale? Entonces es bastante fácil de calcular cómo. Tú aquí al comienzo calculas tu primer motivo donde estaba. Y entonces como no te puedes ir más acá, ¿veis cómo me quedaban 3 igual? Hemos empezado igual que yo empecé aquí. En el cuarto, ¿veis? Como tú sabes que aquí no hay para allá, pues ya sabes que tienes que contar 1, 2, 3 y en el cuarto haces tu primer motivo. Y lo que va por medio son las cadenitas, los lacitos de 3 cadenas. Y ya lo tendría así acopladito aquí. Y de nuevo repetiría cuando terminara eso otras 3 de punto red, pero ya haría este otro motivo que es de 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas también. Entonces yo lo que voy a hacer es explicarte cómo hacer el punto red y ya directamente este motivo, porque este es repetir y ya te digo, ya te he explicado cómo tienes que intercalarlo, ¿vale? Igualmente yo voy a intercalar este ahora con el otro para que veáis cómo, pero es fácil. Yo aquí ya he cortado esta hebra por no terminarlo, porque bueno, ya sabéis que esto es lo que hay que hacer. Y ahora, cuando ya termines esta vuelta, lo que haces es, te vas del revés, ¿vale? Estoy del revés, se ve porque se ve aquí el relieve este. Y añadimos, tú cuando terminas cortas la hebra y tienes que volver a añadir la hebra. Y te vas donde tenías la primera vuelta
del punto re que está aquí, mi primer punto. ¿Veis que tengo aquí mi vuelta de punto re? Aquí arribita, en el primer punto, voy a añadir la hebra y hago 1, 2, 3 y 4 para tener punto alto y cadena de separación. Y ahora empujo como hacia atrás un poquito el motivo para que no me moleste mucho, porque tengo que trabajar aquí sobre los puntos. Aquí tengo un punto, ¿veis? Aquí tengo que hacer un punto alto, una cadena de separación. Me voy al siguiente, una cadena de separación, me voy al siguiente, y así aquí que tengo los 8 puntos, echo para allá un poquillo y entro, cadena, cadena, aquí echo esto para allá, busco el punto, cadena, ¿vale? Así tengo que recuperar toda la vuelta, todos los puntos. Mira, te tiene que ir quedando así. Yo lo que hago es que empujo así para que no me moleste, pero si quieres te lo pones así encimita de algo y lo ves también. Aquí. Cadena. Pero vamos, que se ve perfectamente. Bueno, pues así tienes que ir enganchando todos los puntos hasta el final. Y cuando llegue al final, giraré y haré sobre los puntos que tengo otra vuelta y otra más. Tengo que tener 3 en total. He completado esta primera vuelta en punto red y ahora tenemos que tener 2 más. Tenemos que tener un total de 3. Entonces tú empiezas ya la siguiente con 1, 2, 3, 4. Giro. Y ya vas viendo los puntos. Ya no los tienes que buscar. Cadena. Sobre el punto, un punto. Cadena. Sobre el punto, un punto. Cadena. ¿Vale? Esta vuelta y una más. Tenemos que tener 3. Ya tenemos las 3 hileritas. Mira, esto así montará encima. Aquí se verá al derecho y aquí se verá al revés. Y ahora esta es mi vuelta del derecho. Si quiero hacer este mismo motivo, que es lo que yo he hecho en el original, y quiero intercalar los que ya me lo está diciendo, mirad, es aquí donde tendría que hacerlo. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el 8. ¿Veis? Es que te va a encajar perfectamente. Entonces, aquí en el centro te va a quedar uno aquí y otro aquí. Y ya el último motivo, que es el que voy a explicarte, te quedaría de nuevo en el centro. Pero como yo te voy a explicar ahora ese motivo, me va a quedar aquí. Bueno, aquí, ¿qué tendrías que hacer tú? Pues si tú tienes que, es que se ve claro, y si no cuentas aquí, mira, aquí tienes un motivo y aquí tienes otro. En medio tienes 7. Entonces sería 1, 2, 3 en el cuarto. 1, 2, 3 aquí. Es aquí donde tienes que empezar a hacer el motivo. Hasta ahí vas a llegar haciendo cadenas. Mira, voy a quitar esto de aquí y me lo voy a marcar aquí. Pues hasta aquí llegaría. De todas formas ahora me va a servir porque ahí es donde voy a ubicar yo el motivo, sea uno o sea el otro. Entonces repetiría las 5 vueltas y aquí haría punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas. Y tú vas haciendo, pues si quieres, en el primero, si engancha en el primero o en el segundo, y luego sabes que al contrario, porque tiene que ir una vez enganchado y otra vez te lo salta. Tú ya decides. 1, 2, 3. Aquí. 1, 2, 3. Aquí. 2, 3.
te quedas uno antes, vas haciendo así. Mira, aquí te lo puedes incluso saltar aquí uno, porque voy a empezar de nuevo. Aquí te puedes saltar uno porque hay tantos espacios. Aquí. En vez de hacerlo en el primero, al segundo. Te queda más estiradito. Mejor. 1, 2, 3. Y ya en lo siguiente. Llegas hasta uno antes. Quiere decir, hasta aquí, que tengo uno antes. Porque ahí es donde haces 3 cadenas, saltas ese y aquí haría los 8 puntos. ¿Vale? Los 8 puntos. Luego haces 3 cadenas, saltas y ya haces 1, 2, 3 y 4 espacios de 3 cadenitas, las 4 anillitas. 3 cadenas, saltas uno y aquí ya va el otro. En fin, que esto ya es repetirlo. Yo ya lo que te voy a explicar es el siguiente motivo que va a ir aquí ubicado también. En mi caso, porque quiero que me quede aquí en el centro. En tu caso, cuando hayas repetido estos dos, tendrás que ubicarlo donde te va a caer donde los primeros, donde este mismo. ¿Vale? Te va a caer aquí. No aquí, aquí iría este y el último motivo, que es el volantón ya grande, que te voy a explicar ahora, te va a caer en el mismo sitio que este y en el mismo que este y así, ¿vale? Pues este otro motivo, que es el último que se trabaja ya al final cuando ya he repetido esto 2 veces, que no lo voy a volver a repetir. Bueno, pues como lo tengo que ubicar en medio, me voy a quedar me lo voy a ubicar en el mismo sitio donde te he explicado que va este. Entonces va 1, 2, 3, 4 y 5 aquí, pero seguramente no irá así porque te va a quedar como aquí. O sea, tendrás que ubicarlo aquí, donde está este. ¿Vale? Yo lo estoy ubicando para que me quede en medio, pero a ti para que te quede en medio, como habrás hecho 2 veces este volante, lo tienes que ubicar aquí. 1, 2, aquí. Entonces solo hace 1 y 2. Hace dos cadenitas. 2 de estos de 3 cadenas. Bueno, pues aquí hago ahora una cadena, te quedas también uno antes y aquí la primera vuelta del motivo es un punto, una cadena, un punto, una cadena, un punto, una cadena. Así que van 3 puntos, salto un espacio, hago un punto bajo y esto ya es igual que el otro motivo, ¿eh? Tienes que hacer 4 anillitas de 3 cadenas. Va 1, 2 y 3 y 4. Esto es igual. Una cadena, salto un espacio y hago 1 cadena, 2 cadenas, 3 cadenas, salto un espacio, punto bajo y separo con las 4 anillitas, ¿vale? Toda la vuelta, primera vuelta así. Terminas la vuelta igual que la has empezado con los 5 aristos y giramos. Vuelta número 2, punto bajo, 1, 2, 3, me voy al siguiente espacio, no en el primero, en el siguiente, y hago un arito, 2, 3 y 4. Ahora entra aquí, justo antes, aquí tienes 3 puntos, justo antes del primero, 1, 2 puntos, una cadena de separación, siguiente espacio entre punto y punto, 1 y 2, cadena de separación, siguiente espacio, 1 y 2, cadena de separación y último espacio, 1 y 2, y ya sin cadena ni nada me voy al primer arquito, hago un punto bajo y esto es lo que repetimos en todos los motivos. Ahora hasta el siguiente motivo voy haciendo arquitos de 3 cadenitas,
me sale un arco, dos y tres. Y repetimos aquí estos 8 puntos, son 2, 2, 2 y 2, separados con una cadena. Primer espacio, 1, 2, cadena, siguiente espacio, 1, 2, cadena, siguiente espacio, 1, 2, cadena y siguiente espacio, 1, 2. Punto bajo en el primer arquito y hago mis 3 arquitos de separación. ¿Vale? Así toda la vuelta. La vuelta 3 la haremos haciendo aquí el punto bajo, 3 cadenas. El primer espacio te lo salta, te va al siguiente y tienes un arquito, 2 y 3. Y ahora, donde tienes 2 puntos vas a tener 3, porque en el primero haces 2. 1, 2. Y en el segundo haces 1. Separas con 2 cadenas. Y repite. En cada 2 puntos tienes que tener 3. 1, 2 en el primero y el tercero en el segundo. Dos cadenas, repito. 1, 2 y 3. 2 cadenas, 1, 2 y 3. Engancho con punto bajo en el primer espacio de cadenitas y hago 1, y 2 arquitos. Y repito el motivo de esta forma. En cada motivo tenemos que repetir esto. La vuelta número 4 es muy parecida. Hago el punto bajo, 3 cadenas, salto el primer espacio y hago 1 y 2 anillitas. Y aquí donde tengo 3 puntos vamos a tener 4. Hago 1, en el del centro hago 2 y 1 en el tercero. Así que así tenemos 4 puntos altos. 1, 2 de separación y repito. 1, en el centro hago 2, así que tengo 2 y 3 y el cuarto. 2 cadenas. Y repito. 1, 2, 3 y 4. 2 cadenas. Y los últimos 4. 1, 2. 3 y 4. Punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y punto bajo. Solo te queda una anillita y has completado este motivo. Ahora repite por todo. Vamos a hacer ya la vuelta número 5. Mira que la tienes que hacer, tiene que coincidir el derecho. Mira cómo queda aquí entrelazado el motivo. Todos los motivos. Bueno,
Pues la vuelta número 5. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Salto un espacio, me voy al siguiente, punto bajo. Y ahora 2 cadenas. Tengo que hacer 3 puntos aquí en medio de los 4. Salto 1, 2 y aquí en medio hago 3 puntos. Con picot arriba he hecho un punto alto, 3 cadenas y hago el picot. De nuevo en el mismo sitio hago un punto alto, 3 cadenas y hago un picot. De nuevo punto alto, 3 cadenas y hago un picot. Ahora hago 2 cadenitas, aquí en el espacio hago un punto bajo, 2 cadenitas y tengo que repetir esto aquí, justo en medio de los 2 puntos, dejando 2 puntos a un lado y 2 puntos a otro. Punto alto, 3 cadenas, picot, punto alto, 3 cadenas, picot, punto alto, 3 cadenas, picot, 2 cadenas, un punto bajo en el espacio de cadena, 2 cadenas y repito lo mismo en el otro grupo de 4. Uno, dos, y 3. 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas y repito. 1, 2 y 3. 2 cadenas, el punto bajo aquí en el espacio de las 3 cadenitas que hay justo antes del otro motivo, 2 cadenas y vuelvo a repetir en el otro motivo los puntos con picot, igual que hemos hecho aquí. ¿Vale? Este es el resultado de cada motivo, así por todo. Y así se vería. Es que aquí estos no los hemos terminado, pero para que tú veas más o menos cómo queda, como estos dos están terminados y este también, este es el resultado que se ve al final del todo, teniendo en cuenta que de este volantito hay 2 capas, ¿vale? Tú esto lo dejas para la última. Entonces tú, en vez de este, has hecho este, te quedaría todavía que recuperar aquí del revés estos puntos y hacer las 3 vueltas, igual que hemos hecho antes del punto re, y ya por último harías esto. ¿Vale? Queda súper bonito así con los volantitos. Para terminar, cuando tú llegas aquí al final y ya has terminado, haces lo siguiente. Tú te quedarás por aquí abajo, entonces tú haces aquí una hilera en puntos altos, que aquí lo que te entran son como 4, y luego van 2, 2, 2, 2, 2. En el espacio grande van 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3,
2, 2, 2, 3, así, hasta el final y ya habrías terminado. Te voy a enseñar el que ya tengo listo, el grande. Y esta es la terminación. ¿Veis que van los puntos altos? Donde tengo el hueco grande van 3 puntos y luego van 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3. Eso para terminar. Y nada más. Ya habríamos terminado nuestro chal súper bonito. No le he buscado todavía nombre, pero se merece un nombre importante, ¿eh? Hay que darle un poquito de vapor y rematar las 4 hebritas que es lo que me queda por hacer a mí. Bueno, pero no me digáis que no es una virguería de chal. Es súper bonito. ¿Que lo podéis hacer con cualquier material? Pues sí. Pero te recomiendo uno que no sea de mucho grosor, porque aquí no importaría, pero aquí te va a quedar ya muy gordo. ¿Vale? Con estos 3 volantes. Entonces no utilice, bueno, pues eso, un egipcio del número 5 está bien. O este que es como un 5/3, que es un pelín más. Pero no mucho más, porque te va a quedar con mucho peso además y demás. Hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya encantado, que te suscribas si aún no lo has hecho, me dejes un like, un comentario y nos vemos muy prontito. Hasta luego.